La colonia productiva Guardamonte está ubicada en el departamento Tala, en un predio de 2.000 hectáreas que pasó a manos del Estado provincial, y allí junto a Federación Agraria empezaron a trabajar en una zona que tenga desarrollo productivo, económico, social y educativo. ¿En qué consiste y cuáles han sido los avances hasta el momento? Es lo que hablamos con el dirigente de Federación Agraria en nuestra provincia, Alfredo Bell. Tiene como origen, diríamos, la recuperación de un bien decomisado por la justicia que estuvo, diríamos, comprado por un hecho de corrupción de la corrupción política, ¿no? Entonces, un actor de la vida política de nuestra provincia que, diríamos, la justicia le comprobó que ese bien lo había comprado con dinero mal habido, por lo tanto fue condenado, estuvo preso, pero además le decomisó ese bien y se lo devolvió al Estado provincial. Esa situación hace que ese predio de 2.164 hectáreas pasara a integrar, diríamos, los bienes del Estado, bienes públicos. Ahí hubo una discusión, porque eso ya, nosotros cuando hicimos nuestra propuesta fue en el año 2017 en adelante, sobre todo se concretó en el 2018, pero el predio ya estaba en posesión de la provincia mucho tiempo antes. Y hubo otras iniciativas que no se pudieron concretar. Lo único que tenía el campo era el mantenimiento propio del campo y se habían construido 50 casas, porque el proyecto anterior planteaba una cuestión mucho más intensiva, como una aldea, con una cantidad de cosas que, bueno, en la realidad de todo eso que se habló, lo único que quedaron fueron 50 casas con sus pozos de agua potable, con sus pozos de agua, con la electrificación. No había caminos, pero sí las casas. Nosotros en el año 2016, por una situación muy coyuntural, de una situación de la inundación que se venía del río Uruguay y río Paraná, la gente de Paranacito, afiliada a la Federación Agraria, sobre todo la cooperativa de productores de Paranacito, nos pide que si podíamos conseguir ese campo para ellos trasladar sus animales, sobre todo las vacas de cría que querían salvar de toda esa inundación que iba a ser terrible, ¿no? Y así fue que la Federación Agraria consiguió la tenencia precaria de ese campo, a partir de enero del 2016, y nosotros se lo dimos en la administración y toda la gestión a la cooperativa de Paranacito. A partir de ahí, cuando nosotros conocemos el campo en profundidad, vemos las características del campo, empezamos a trabajar una propuesta de una colonización tradicional. ¿Por qué tenemos que hacer una propuesta? Porque el ministro de Producción de ese momento, que era Carlos Schepens, él le planteó al gobernador hacer una consulta pública de proyectos de cuál sería el destino de ese predio. Entonces nosotros nos preparábamos como Federación Agraria a presentarnos en esa consulta pública. Bueno, eso fue demorando, nosotros mientras tanto salvamos muchas vacas de esta gente, estuvo mucho tiempo con las vacas ahí, se salvaron, tuvieron gente que vino a cuidarlas y bueno, la verdad que funcionó eso muy bien. Pero en el 2018 hay un cambio en la gestión de gobierno de la provincia y asume la ministra Rosario Romero y un nuevo secretario de la producción. Se achican los ministerios, bueno, cambia, se va Carlito Shepen y entra este chico Álvaro Gabás y la ministra de Gobierno pasa a ser Rosario Romero. Y ahí nosotros había un conflicto porque había quedado una cooperativa inicialmente formada para los que iban a ir a ese proyecto, que estaban planteando algunas, diríamos, demandas y algunos problemas, incluso críticas a la Federación Agraria que tenía la posesión del campo. Así que vamos a hablar con la ministra para explicarle la situación de la que estaba la Federación Agraria como ministra de Gobierno, que ella había sido receptora de estas otras críticas, y le explicamos el proyecto. Bueno, ella fue la que se entusiasmó. El 3 de enero del 2018, con 50 grados de temperatura, nos fuimos al campo. Ella lo conoció ahí. Por supuesto, el campo estaba bien, pero las casas eran pobres, las casas estaban tapadas de chilcas, era una mugre, bueno. Pero bueno, ella se entusiasmó y conjuntamente con los legisladores del departamento Tala, sobre todo en la cabeza del diputado Navarro, se inició un proceso donde se presenta un proyecto de ley para ese campo colonizarlo como nosotros pedíamos. Y de ahí, bueno, nosotros habíamos ido a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y habíamos logrado que ese predio, con los mapas de suelo, con un modelo productivo que lo desarrolló el ingeniero Ricardo García, que conoce el departamento Tala, que era intensivo en actividades
de producción de carne, sobre todo vacas y ovejas, y un módulo apícola, nos daba una unidad económica que en el caso concreto de la parte de campo, diríamos, nos dio 14 unidades económicas que iban de 118 hectáreas hasta 200 hectáreas. 14, dividido el campo en 14 unidades productivas, con esa orientación concretamente destinada a la producción de ese tipo de producción, carne de vaca, ovejas y apicultura. Entre las casas, porque eran lo que estaba el campo estaba sembrado de casas, quedaban unas 70 hectáreas, un poco más, un poco menos, que tenían una dificultad de insertarlas en una unidad productiva desde el punto de vista de lo que otra orientación, y ahí se decidió hacerlas orientadas a una actividad intensiva, horticultura, aromáticas, fruticultura, apicultura, y se hizo una casa con un predio, en principio era hasta 10 y salieron 8, y también en el proceso de la ley quedó claro, 14 lotes productivos, hasta 10 lotes intensivos, productivos ganaderos, llamémosle así, 10 lotes intensivos, y 20 casas destinadas a policías del departamento Tala que quisieran ir a vivir a ese lugar, porque sobraban casas. A toda la energía podríamos llegar a tener 24 productores interesados en un lote. Cuando la ley se aprueba, crea una comisión asesora que interprete la ley y que a su vez la lleve a la práctica, y esa comisión empezó a trabajar en el 2019. Y a partir de ahí se hizo un pliego de condiciones de los aspirantes que tenían las características que tenían que cumplir los aspirantes, y se hizo un puntaje en función de esas características. Si vos tenías REMPAS, tenías antecedentes como hijo de productor o como productor chico menos de una unidad económica, si tenías familia, si tenías hijos, bueno, una cantidad de cosas iban merituando el punto. Se hizo un trabajo técnico, se presentó hasta un límite de plazo, que era octubre del 2019, los proyectos, se hizo todo un trabajo de evaluación en el mes de noviembre, y se hizo un orden de mérito. Se presentaron 104 iniciativas, de las cuales 35 quedaron precalificadas por ese trabajo, análisis de gabinete. Ahí se resolvió hacer una entrevista personal, individualizada, de parte de la comisión en Maciá, el día 2 de diciembre del 2019. La entrevista se hizo a todos, ahí quedamos con un orden de méritos, ya compatibilizando los puntajes que venían y la asignación que tenía la comisión, que era un equivalente alrededor de un 30%, la comisión tenía para, en la entrevista, merituar a la familia en el orden de mérito. Así que ahí quedaron los 7 de orden hortícola, y en realidad en vez de 10 lotes nos salieron 8. Así que quedó un lote como una reserva ahí de esos lotes intensivos, quedó un pequeño lotecito de 8 hectáreas. O 9 hectáreas, que era el residual de una punta del campo. El 2 de diciembre del 2019. Bueno, el 10 de diciembre hay elecciones, cambian las autoridades, sobre todo el departamento Tala, cambian todas, los intendentes cambian de nombre, todo. Los únicos que no cambiamos somos la Federación Agraria, la ministra de Gobierno, que sigue siendo Rosario Romero, viene un nuevo ministro de Producción, que en este caso pasa a ser ministerio de nuevo, deja de ser Álvaro Gabay, pasa a ser Juan José Bailo, y el único que quedó es el doctor Ricardo Echemendi, que era el representante del Ministerio de Gobierno ante la comisión. Así que bueno, a fines de enero tenemos una reunión, nuevamente con las nuevas autoridades institucionales que conforman la comisión, y los que veníamos de la anterior comisión explicamos todo el proceso a los nuevos intendentes de Maciá, intendente Tala. Mancilla no vino, pero bueno, son los dos intendentes que estaban. Bueno, el legislador siguió, porque Navarro siguió siendo diputado, pero cambiaron otros interlocutores, y sobre todo al ministro Bailo. La ministra Romero no, ella estaba en la misma instancia. Y el 10 de febrero del 2020 fuimos a la colonia a hacer el sorteo, porque nadie sabía qué lote le iba a tocar. Los lotes eran todos iguales, tenían todo el mismo valor productivo, y cuando se les hizo la entrevista nadie sabía qué lote le iba a tocar, porque el lote siempre iba a ir a sorteo. Y de ahí en más, cada uno tomó posición precaria, se hizo una tenencia precaria para que pudieran bajar la luz,
Eso se hizo en el mes de febrero, marzo, nos agarró la pandemia, la gente se empezó a ir a vivir, y hoy todas las familias están viviendo, todos tienen el compromiso asumido, a pesar de que todavía no firmamos los comodatos, que es el paso siguiente.